Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Durante esta semana se presentó una situación de paro estudiantil por los alumnos del Colegio San Antonio, quienes, cansados de la situación que estaban viviendo en sus aulas, se expresaron y protestaron con carteles de inconformismo. La ministra de Educación indicó que no tenía idea de esta situación, pero que iniciará a trabajar en ella lo más pronto posible. Por su parte, directivas, docentes y estudiantes esperan que esto no se queden solo promesas. Maestros y estudiantes del Colegio San Antonio estuvieron protestando ayer jueves en horas de la mañana por las condiciones precarias en donde están recibiendo sus clases. Su descontento es debido a que están recibiendo clases en tráilers, los cuales no están condicionados con aire, y el calor se vuelve insoportable para que ellos reciban clases y se concentren en sus LES. Con 34 grados centígrados, maestros y estudiantes han tenido que sortear la intensidad de la temperatura. Asimismo, ellos se quejan de la seguridad del colegio, que no es la más adecuada, ya que no tienen ningún tipo de seguridad, y alegan que personas indeseadas rondean sus aulas. En muchas ocasiones, hasta han sido víctimas de robos. Esta situación precaria llevó hasta el punto de que estudiantes y maestros detuvieran las clases para así recibir la atención de la ministra de Enseñanza, Michelle Hoiberg-Winklar, quien se presentó en las aulas e indicó que no tenía idea de la situación que estaban viviendo en este colegio de Dakota. Como se pudo escuchar de la situación hoy en la mañana, estamos trabajando sobre una rápida solución y esperando que todo esto pueda quedar listo antes del lunes, indicó la mandataria. Lo que fue prometido a los maestros y estudiantes es la reparación de las tuberías de las aguas, reparación en la red de corriente y, consecuentemente, posibles soluciones de los aires acondicionados, solución de la seguridad durante las horas de escuela. Los maestros indicaron a los directivos de los colegios, a los representantes de SCOA y representantes de CIMAR que ellos están contentos con la reacción de las instancias, pero que espera que esto no se quede en simples promesas. La policía colombiana reveló nuevos detalles que permitieron la captura de alias Marquitos, el señalado narcotraficante que cayó en Brasil después de varios meses de seguimiento. Agentes de Colombia y Brasil lo siguieron los pasos al delincuente durante más de 2 años. Esta mujer de 22 años es una de las 9 esposas de alias Marquitos, con quien, aseguran los investigadores, tiene una bebé de 10 meses. Agentes de la policía de Brasil y de Colombia la siguieron durante más de 2 meses y se apoyaron con la información que le suministraba uno de los agentes colombianos que se infiltró en la familia y en el círculo de seguridad del fugitivo. El agente se ganó la confianza de la indígena de la comunidad guayú y se enteró del viaje que ella haría a Maracaibo, Venezuela, donde la recogería el sobrino de Figueroa, alias Norte. 15 días después, desde Maracaibo, la mujer viajó a Brasil y llegó a esta mansión ubicada en Boavista, donde vivían desde febrero del año pasado Marquitos y Norte. Entonces, intensificaron la vigilancia de la casa de Marquitos, quien durante varios meses no salió de la vivienda y se limitó a utilizar el servicio de domicilio de tiendas cercanas. En la tarde del pasado miércoles, los agentes ingresaron y capturaron a alias Norte. Más de 2 años no hablo por teléfono, comunicado por PIN. Segundos después, cayó alias Marquitos Figueroa, de 51 años, el señalado capo del contrabando de gasolina y de armas en la costa. Inicialmente, se identificó con otro nombre y documentos venezolanos. Presentó una licencia de conducción venezolana con la que, según la policía, se movilizó durante más de 3 años por Venezuela, Colombia y Brasil. En el registro a la casa se encontraron varias fotografías de sostenes que, según los investigadores, eran parte de su afición, coleccionar las prendas íntimas de las mujeres con las que tenía relaciones sexuales. Que hemos tenido el apoyo y la cooperación de las autoridades, en este caso brasileras. Luego de la captura, la policía confirmó que hay varios uniformados detenidos por sus posibles nexos con Marquitos. Mal haría yo en tratar de desconocer una realidad. Perdóneme, pero si es que hasta el gobernador terminó vinculado con él. El general Palomino agregó que el detenido, desde hace 2 años, solo se comunicaba con sus hombres a través de correos humanos.
En un edificio ubicado en pleno corazón de Miraflores, en Perú, funcionaba un prostíbulo clandestino con mujeres colombianas. La policía les cayó con todo, como lo veremos en el siguiente informe especial de nuestro canal aliado ATV. Departamento 202, una lujosa propiedad ubicada en el 549 de la avenida La Paz, en el centro mismo del distrito de Miraflores. Una fachada perfecta para camuflar un submundo de drogas, prostitución y burriers, sin levantar sospechas. Ingresen nomás, ingresen. 4 habitaciones, 2 camas en cada una, pero solo encontramos a un par de mujeres de voluptuosa belleza. Su dejo las delata, no son peruanas. Sus documentos confirman las sospechas. Se trata de un par de damas colombianas. No, nosotros ni sabíamos de este problema. No sabemos nada. Escúchame. Sí, señor. ¿Esto de quién es? Mío. El registro meticuloso de los agentes de la comisaría de Miraflores rápidamente empieza a dar sus frutos. En uno de los cuartos se encuentra esta arma con una caserina perfectamente abastecida. En una de las alacenas de la sala, un sobre con dinero. Más allá, un paquete de marihuana y por último, una pipa artesanal para fumar crack. Mientras se hace el registro, empiezan a llegar más jovencitas. Cuando ya parecía registrado todo el inmueble, un pequeño escondite es detectado. La sorpresa es grande cuando al abrirlo salta a la vista un cargamento de 126 paquetes que parecen cocaína. En otra habitación la policía detecta ropa y calzado fino, equipajes de dama, lencería y disfraces eróticos. Alrededor del mediodía llega muy agitado este joven. Tampoco es peruano. Su pasaporte dice que es dominicano y se llama Joel Castro Hernández. Su sorpresa es grande al toparse cara a cara con la policía. Venga por acá, señor. Venga por acá. Finalmente, el centenar de paquetes tipo ladrillo dan negativo. Es sal, muy bien embalada. ¿De qué se trata todo esto? La policía de Miraflores ha seguido a esta red durante meses. Las jóvenes colombianas llegan a nuestro país y se alojan en el departamento al que llaman el Palacio de la Paz. Mientras están en nuestro país, ganan dinero en pubs y discotecas a uno, como damas de compañía. Vencido el plazo, regresan a su país o viajan a Norteamérica llevando droga. Lo de la sal es nuevo para los detectives. Al parecer, esta mafia estaría estafando a sus compradores, bajando la calidad de la cocaína pura con otros productos, lo que habría generado ya algunas represalias. Pero, ¿quién está detrás de este clan? Los agentes antidrogas ya lo tendrían identificado y su arresto sería solo cuestión de horas. Diferentes mandatarios del gobierno han estado siguiendo los desarrollos de la conferencia Green Aruba Europe Meets the Americas, quienes avalan este tipo de reuniones como productivas para nuestra isla. Según ellos, existe mucho interés de compañías del continente europeo por entrar al mercado de Sudamérica usando Aruba como eje. Durante esta conferencia del Green Aruba Europe Meets the Americas, diferentes ministros han cargado esta iniciativa. Uno de ellos es el ministro Mike de Mesa, quien explicó que Green Aruba Energy Conference vino junto a Europe Meets the Americas para participar en diferentes razones que fueron puestas en conjunto. Una de estas, viendo la tecnología que Aruba ha venido sosteniendo y usando esto en dirección de la sostenibilidad, también es una de las bases por las cuales se tiene mucha atención y mucha necesidad. El mandatario indicó que en el momento en que se ven países crecientes económicamente, como en Sudamérica, y se ve una sinergia entre Sudamérica y Europa, que es un continente con muchos países con experiencia en tecnologías modernas, se puede proveer una sinergia junto a esto en Sudamérica. Aruba tiene la función de puente entre Sudamérica y el Caribe con Europa y se ha creado una base para atraer junto a estos territorios, proveyendo así otras compañías que están en estas tres áreas presentes en la conferencia que quieren tener Aruba como eje para los negocios en su futuro.
El mandatario también explicó que 147 países estuvieron presentes en esta conferencia y 200 compañías que están desde el comienzo han quedado participando en esta conferencia. Esta es una decisión prioritaria del manejo del gabinete Mike Eyman I y II para crear un pilar económico nuevo. El mandatario Mike de Mesa explicó que la conferencia está yendo en buena dirección y que internacionalmente todas las personas han sabido de los problemas del aumento del precio del recurso fósil. Ha tenido una tendencia de seguir subiendo y en los 15 años se volvió más de 1000% más caro y la tendencia muestra que esto continuará. La Armada Nacional Colombiana encontró en la selva nariñense un semisumergible de las FARC que estaba listo para mover una gigantesca cantidad de cocaína por el Pacífico. Lo sorprendente es que la rudimentación de embarcación tenía autonomía para llegar a las costas mexicanas. Este es el semisumergible que la Armada le descubrió a las FARC. Faltaba poco para terminar su construcción y para lanzarlo al mar cargado de cocaína. El almirante Paulo Guevara, comandante de la Fuerza de Tarea Poseidón, dijo que esta nave fabricada en fibra de vidrio fue ubicada en el momento preciso, porque mar adentro es muy difícil detectarlo. Tiene un propulsor que es relativamente lento, pero muy económico, y eso le permite llegar a grandes distancias. Concretamente, un semisumergible de estos puede llegar perfectamente a costas mexicanas. El rústico navío, que podía navegar a unos 20 metros de profundidad, tenía capacidad de cargar 6 toneladas de cocaína. Nuestros cálculos estiman que puede tener un costo aproximado de $1,5 millones de dólares en la fabricación, pero es un negocio supremamente rentable porque una tonelada de cocaína puesta en el exterior puede valer $25 millones de dólares. Esto quiere decir que la ganancia de lo que se movería en este semisumergible alcanza los $150 millones de dólares. La Armada tiene información de que dentro de los esteros en el Pacífico, las FARC estarían construyendo más de estos aparatos. Un caso de violencia tiene consternada a la población de Colombia. Un ciudadano brasileño que trabajaba en una minería es señalado de matar a un vigilante con un garrote. La comunidad intentó linchar al hombre y la policía tuvo que protegerlo. Cuando vigilaba las calles de este barrio en Ismina, Chocó, Ángel Noelio Martínez, de 45 años, fue atacado con un garrote. Jorge Longa fue testigo del hecho. Le dio por ahí unos 5 palazos, le dio en la cabeza, sin enviar ninguna palabra. Le dio y hasta dejarlo inconsciente. La víctima fue trasladada de inmediato a Quibdó, donde falleció, dice su hijastro Carlos Rivas. Que le haya roto el cráneo, tenía zafada la mandíbula, y que la posibilidad de que sobreviviera era muy poquita. Igual nos aferramos a que viviera, pero lastimosamente falleció. La comunidad enfurecida intentó linchar al ciudadano brasileño Antonio José de Moraes, de 33 años, sindicado del hecho y quien fue capturado por la policía. Tiene laceraciones en el rostro, en diferentes partes del cuerpo, y presentado a la fiscalía posteriormente por el delito de homicidio. Los habitantes rechazaron este tipo de actos violentos y pidieron a las autoridades mayor control para los extranjeros que están asentados en la región producto de la minería. Si uno como morador de esta comunidad, como ismineño, no puede tener tranquilidad en su propia región, en su propio territorio, entonces, ¿dónde lo puede tener? La policía cree que el extranjero actuó bajo los efectos del alcohol. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.